Mensaje. Señor, te damos toda la honra y la gloria a ti. Gracias por el privilegio que nos das de poder estudiar tu palabra, de poder, Señor, estar expuestos a ella, a todo el consejo de tu palabra, Señor, y poder ser animados, exhortados, Señor, amonestados si fuese necesario, Señor. Y gracias porque en ti y en tu palabra podemos encontrar consuelo también, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, por favor. Guíanos con tu verdad y sabiduría, y que tu Espíritu Santo sea quien nos lleve a toda verdad, Señor, y toda convicción. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien. Vamos a... Bien, estamos estudiando 1 Corintios capítulo 12. Entonces vamos a ir a 1 Corintios, en capítulo 12. Pablo está exhortando a la iglesia acerca de los dones espirituales. Los ha animado, los ha amonestado y también les ha hecho saber de la ignorancia en la que muchos en la iglesia están respecto a los dones espirituales. Porque a pesar de que hay diversidad de dones, había un mal uso de los dones espirituales dentro de la iglesia de Corinto. Y había mucho desorden. Y era una de las cosas que le llegó a Pablo en el informe que él recibe mientras estaba en Éfeso. Así que ha estado exhortando, instruyendo a la iglesia de Corinto respecto a esto. Y hemos aprovechado para poder desarrollar una serie que terminamos la semana anterior respecto a los dones espirituales, y esa serie le pusimos como título: todos tenemos un lugar dentro del cuerpo de Cristo, todos tenemos una función dentro del cuerpo de Cristo, porque esa es la verdad. Cada creyente que ha recibido a Cristo en su corazón, el Señor lo ha alcanzado no solamente para salvación. Nuestra fe en Jesucristo es suficiente para ser salvos, sí, nacer de nuevo, claro que sí, pero hay más en el Señor. Cada uno de nosotros, el Señor nos llama también a ser instrumentos en sus manos. Pero instrumentos, no malinterpretemos que es solamente para servir dentro de la congregación, pero no fuera de la iglesia. Sino que el Señor nos ha llamado a servirle a Él de una manera íntegra. No solamente acá en la iglesia, sino también principalmente en nuestros hogares. Ahí es el primer lugar donde el Señor nos llama a servirle, en nuestro hogar, con nuestra familia, a ser servidores unos de otros, porque ahí es donde tenemos que dar testimonio y poner en práctica lo que el Señor nos enseña en su palabra. Ese es el primer ministerio, la familia. Por lo tanto, ahí es donde tenemos que enfocarnos principalmente, ya que de nada provecha de que seamos mensajeros con los de afuera cuando no lo hemos sido con los de adentro. Entonces, es parte también de lo que Pablo exhorta a la iglesia, para que puedan comprender cuál es la funcionalidad del cuerpo de Cristo como iglesia y de qué manera el cuerpo de Cristo puede servir también a los demás. Pero primeramente debe comprender cómo se compone y cuál es la función de cada uno de los miembros. Entonces, hemos terminado esta serie y hoy vamos a continuar a partir del versículo 11 hasta el final del capítulo. Entonces, estamos en el capítulo 12, versículo 11, dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un mismo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Naturalmente, cuando hay un trasplante de órgano,
La persona que necesita el órgano está esperando por él y el órgano tiene que ser colocado de manera correcta por el médico. Ahora, el momento en el que este órgano comienza a funcionar es cuando es ensamblado en el cuerpo nuevo. Automáticamente, así está diseñado. Los médicos no pueden explicar explícitamente cómo es que esto funciona, porque el órgano tiene una función ya. Y cuando se ensambla, él puede continuar haciendo su función, su labor. Si este órgano tarda mucho tiempo sin un cuerpo, puede continuar teniendo vida autónoma, pero llega el momento en el que dejará de funcionar y morirá, y ya no servirá. Exactamente es la ilustración que Pablo está haciendo respecto al cuerpo de Cristo y cada uno de sus órganos, cada uno de sus miembros. Todos necesitamos pertenecer al cuerpo. Y este mensaje es importante para la iglesia de Corinto porque recordemos que una de las situaciones que está viviendo la iglesia en ese momento es que había división dentro de la iglesia, dentro de los miembros. Habían grupos, uno estaba siguiendo a Apolos, otro era solamente simpatizante de Pablo, otros de Pedro, y habían otros que sencillamente decían que no necesitaban congregarse, porque ellos tenían su relación con Cristo. Entonces, todo esto estaba trayendo división, desunidad dentro de la iglesia. A pesar de que eran la iglesia cristiana, había división dentro de ella y no estaban cumpliendo su funcionalidad correctamente, porque estaban separados unos de los otros. Y por eso Pablo ilustra con el cuerpo humano cuál es el debido funcionamiento que tiene el cuerpo y la importancia que cada uno de los miembros tiene. Esto de la mano con los dones espirituales, dando a entender de que cada uno de nosotros tiene una función específica dentro del cuerpo de Cristo. Sea mínima o sea algo más grande, en el cuerpo de Cristo no se trata de ver cuál es el que está más alto o el que está más bajo. Se trata de que todos tenemos una función que ejercer. Todos tenemos el mismo valor. Todos tenemos igualdad de valor delante del Señor. Por lo tanto, nada debe de centralizarse ni en un hombre, ni en una persona, ni en un ministerio, o una denominación, o una iglesia. Porque al fin y al cabo, todos pertenecemos al mismo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Y Él es la cabeza. Entonces, sabemos o podemos ver, hay diversidad de dones espirituales, hay diversidad de funciones, pero hay un solo dador, y ese es Dios, quien hace todas estas cosas por medio del Espíritu, y no de cualquier espíritu, es su Espíritu, único, uno solo. Por lo tanto, Él transmite toda la información de la voluntad del Padre a cada uno de nosotros. Y podemos verlo así. Me gusta esta ilustración, aunque no soy médico ni experto en el tema, pero por lo menos lo básico es que podemos comprender de que la cabeza tiene un sistema que es el encargado de llevar la información al resto del cuerpo para que cada órgano funcione correctamente. Y ese es el sistema nervioso. Si el sistema nervioso falla, nuestro cuerpo va a fallar. Ahora, gracias a Dios, este sistema nervioso espiritual, que es el Espíritu Santo, Él no falla. Pero el que falla es el miembro. Porque cuando uno de los miembros o uno de los órganos del cuerpo de Cristo no está ejerciendo su función correctamente, es probablemente porque haya una ruptura de comunicación con el sistema nervioso. Y es ahí cuando decimos, como estos grupos que decían, no es necesario que yo me congregue, yo veo el pleito dentro de la iglesia y dentro de los grupos, así que yo prefiero mantenerme al margen.
Y igual ahora solo hay redes sociales y puedo tener comunión con otros cristianos, pero la verdad es que es necesario que pertenezcamos a un cuerpo, a una congregación. ¿Por qué? Porque vamos a verlo más adelante. Todos funcionamos unidos. El cuerpo va a poder funcionar correctamente solamente cuando haya unidad, porque es el diseño que Dios le ha dado a su cuerpo, a su iglesia, de que trabaje en unidad. Y por lo tanto está la importancia en la que Pablo está haciendo hincapié sobre esto, por la división que había dentro de la iglesia en aquel tiempo, pero esto podemos aplicarlo también a la actualidad. Entonces, esto es un ánimo para nosotros y poder comprender cuán importante es nuestra labor y cuán importante y cuán necesario somos unos de los otros, queramos o no. El Señor te ha dado un don y lo tiene que usar y lo usas, pues es para edificar a su cuerpo, para edificar a su iglesia, que seamos edificados mutuamente. Por lo tanto, si no estás apegado al cuerpo, ¿cómo estás ejerciendo esa función? ¿Cómo estás ejerciendo el llamado que el Señor ha hecho a tu vida? Sea en el área que sea de la manera en la que sea. ¿Cómo lo estamos haciendo? Todos nos necesitamos unos a otros. Ahora en versículo 12 dice Pablo, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en el cuerpo de Cristo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber el mismo espíritu. Y Pablo lo que se está refiriendo acá es que todos hemos recibido el mismo Espíritu Santo. No han sido diferentes espíritus. Hemos sido salvos y hemos nacido de nuevo gracias al mismo Espíritu, quien ha traído convicción a nuestra vida. Y es quien nos usa, quien nos guía. No son espíritus diferentes. Y es interesante cómo Pablo marca un tema aquí respecto al grado cultural, pero también al grado social de la iglesia. Por eso habla acerca de que sean judíos o griegos. ¿Por qué? Porque obviamente entre judíos y gentiles no había una muy buena conexión por cuestiones culturales. Pero Pablo les dice, es el mismo espíritu. Es a través del único camino en el que podemos ser salvos. Y ese es Jesucristo. Él sigue siendo la cabeza de unos o de otros. Pero también había una situación de clase social dentro de la iglesia. Y por eso Pablo menciona, sean esclavos o libres. Porque parece que la iglesia de Corinto se había vuelto una iglesia clasista, en donde esto comenzó a dominar entre los ricos y los pobres. Pero Pablo les dice, es el mismo espíritu, es la misma unidad y todos necesitamos unos de los otros. Lastimosamente, en nuestra actualidad continuamos viendo esto. Diferencias culturales, diferencias sociales dentro de la iglesia, iglesias clasistas y otras más humildes que son despreciadas. Pero el Señor nos llama a que tenemos que dar importancia a uno de los otros. Y esto podemos verlo como el principio de la igualdad de valor. Todos tenemos el mismo valor, porque es el mismo espíritu el que abunda en nuestras vidas. Versículo 14 dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. ¿Lo ven? El Señor ha colocado cada uno de los miembros
como Él quiso. Por eso nos ha diseñado de manera exclusiva a cada uno de nosotros. Y Pablo está hablando respecto a los dones espirituales, cómo el Señor quiere usarnos para su obra, cómo Él quiso involucrarnos de la manera en la que Él nos ha equipado. Pero parte de esto es que Él nos ha diseñado con diferentes fortalezas y debilidades, diferentes habilidades y capacidades. Y esto entra en juego también en la manera en la que el Señor quiere usarnos. No es por casualidad. Él lo hace todo perfecto. Todo lo hace perfecto. Entonces, podemos ver esto como muchas veces hay personas que están despreciando la manera en la que están sirviendo, pero el Señor les ha dado este don, les ha dado este privilegio de servir con mucho valor, como para que no desprecien la manera en la que el Señor los quiere usar. Y lastimosamente vemos mucho eso dentro de la iglesia. Hermanos, hermanas que están despreciando la manera en la que están sirviendo, deseando servir o ser llamados como el otro hermano o hermana, queriendo realizar la función de la cual no ha sido llamado a hacer. Como quien dice, nos estamos entrometiendo en donde no nos han llamado. Y esto es importante porque hasta en esto podemos conocer la voluntad de Dios. Y somos llamados a obedecer, no a mandar. Somos llamados a obedecer. Y si la obra que el Señor quiere hacer en nuestra vida es sencillamente abrir la puerta para recibir a las personas, decirles bienvenido, gloria a Dios, porque estamos siendo obedientes conforme a lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Y vemos en esto el don de servicio, de hospitalidad. ¿Y qué si el Señor nos ha llamado a sencillamente servir con nuestra familia? No a involucrarnos dentro de la congregación, sino a primeramente servir en nuestra familia, para que nuestro hijo o hija conozcan el camino de la verdad. Gloria a Dios porque estamos siendo obedientes. Y algunos dirán, ay, pero es que yo no estoy sirviendo en la iglesia y siento que, bueno, confía en que el Señor está usando en tu casa, porque la prioridad es esa, el primer ministerio para nuestras vidas. Y si estamos cumpliendo una función, asegurémonos de hacerla correctamente y conforme a su voluntad, porque esto el Señor nos llamará a cuentas de cada una de estas cosas. También lo que podemos ver acá es que hay miembros que no son tan visibles como otros. Y eso es un problema dentro de la iglesia. No, es que esta otra persona es muy visible. ¿Cómo me gustaría que el Señor me llamara también a poder estar siempre al frente y poder ser visto y ser reconocido por la obra y el trabajo que estoy haciendo? Señor, si no te ha llamado a eso, pues el Señor sabe a quién darle un llamado, un ministerio en el cual necesite ser más visible que otros. Porque al fin y al cabo no se centraliza en el hombre, en una persona, sino en el Señor. Y sabe, hay personas que el Señor los ha llamado a hacer una labor tan sigilosa, pero tan necesaria e importante, como la persona que nos ayuda con la limpieza de la iglesia. Huele bien, está todo limpio, podemos sentarnos tranquilamente y disfrutar de la palabra del Señor. Gloria a Dios porque nos podemos sentir acogidos, bienvenidos en un lugar limpio. Y la persona que nos ayuda con la limpieza está siendo obediente a lo que el Señor le ha llamado a hacer. Y lo hace fielmente, con gozo en su corazón. Y gloria a Dios por eso. Entonces, tenemos que tener cuidado siempre de no perder la comunicación con el Espíritu Santo. Porque esto no se trata de ver cuál es más que el otro, cuál es más visible que el otro,
sino se trata de saber cuál es el lugar en donde debo estar. ¿Estoy en el lugar en donde debo estar? ¿O estoy tratando de abarcar cosas que no me corresponden, a las que el Señor no me ha llamado a hacer? Esto no se trata de ascender como si fuera una empresa. Como si el pie dijera, ay, a mí nadie me ve. Y más bien siempre ando sudoroso y cansado y sucio. Y cuando me sacan de este lugar oscuro, huelo mal, algunos. ¿Cómo quisiera ser la nariz o el rostro o la cara? No vemos al pie quejándose por la labor que hace nuestro rostro, porque es una labor importante. Es necesario que cada quien esté en su lugar, en el lugar correcto, para poder funcionar correctamente, para que el cuerpo pueda ejercer y pueda cumplir su funcionalidad dentro de la obra que el Señor nos ha llamado. ¿Y cuál es esa? La gran comisión. El evangelizar a otros, anunciar su evangelio, pero también discipular a otros, instruirlos. Y parte de esto también es equiparnos con lo necesario para ser enviados para la gloria del Señor. Esa es nuestra función como cuerpo. Es importante saber cuál es nuestro propósito. Y si usted aún no lo sabe el día de hoy, yo lo animo a que busque la relación con el sistema nervioso del cuerpo de Cristo, con el Espíritu Santo. Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es la posición? ¿En dónde quieres tú que yo te sirva? ¿Cómo puedo yo estar realizando correctamente la función a la que tú me has llamado? Y yo estoy seguro que el Señor les guiará. El Señor les guiará, pero esto es necesario que haya una continua comunicación con Él. No porque tienes una idea o porque tienes un impulso, un deseo, yo quisiera poder servir de esta manera y veo esta necesidad y al final anda sirviendo en todo y metiéndose en todo, pero no está haciendo la voluntad del Señor. Entonces de nada sirve. Pero es por eso que necesitamos tener una comunión real con el Señor, con su Espíritu, para poder comprender hacia dónde Él quiere llevarnos, cómo Él quiere usarnos. Es necesario que haya esta comunión y esta comunicación con el Señor, con su Espíritu. Porque si todos fueran, versículo 19, un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Muchas veces lo que vemos es miembros teniendo autosuficiencia, queriendo hacerlo todo, y por eso se meten en todo. E incluso hay miembros que no quieren pertenecer a la iglesia porque creen que son autosuficientes. No, es que yo estoy haciendo lo que la iglesia debería estar haciendo. Un pensamiento completamente erróneo. Porque piensan que pueden servir al Señor de manera autosuficiente. Y solo por el hecho del ejemplo que les ponía. Un órgano, a la hora de ser trasplantado, ese órgano tiene vida propia durante algún tiempo. Pero cuando llegue a su límite, deja de funcionar y muere. Y muchas veces tenemos miembros que piensan que son autosuficientes. Pero Pablo les dice, si todos fueran oído, ¿dónde estaría el cuerpo? ¿Dónde estarían los demás? Y piensan que no necesitan de nadie más. Pero el Señor ha creado diferentes miembros con diferentes órganos porque tienen diferentes funciones. Un ejemplo muy claro.
nos caemos o tenemos una herida. ¿Y quiénes entran a funcionar ahí? La mano, se involucra el ojo, se involucra los órganos que no podemos ver a simple vista, plaquetas, glóbulos de diferentes colores, las células, todo comienza a funcionar y todo el cuerpo lo resiente. Pero su labor es necesaria aunque no la estemos viendo. Aunque el órgano de la piel sea lo visible, la piel está necesitando de aquellos órganos que no son tan visibles para que funcionen y le ayuden a sanar, a curar. Hermanos, y así somos dentro del cuerpo de Cristo. Muchos hemos sido quebrantados, lastimados por diferentes razones, en diferentes circunstancias, en diferentes iglesias, por diferentes cristianos, pero el Señor ha utilizado a aquellos que posiblemente no son los más visibles para sanar nuestros corazones, para traer aliento, traer consuelo a nuestra vida por medio de su palabra y de su Espíritu. Es exactamente la función del cuerpo, de la iglesia, y es necesaria. Nadie es autosuficiente. Todos necesitamos unos de los otros. Ahora, otro ejemplo respecto a esta sección que acabamos de leer, nos dice, antes bien, versículo 22, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Por ejemplo, tenemos el corazón, los pulmones, y hay órganos vitales dentro de nuestro interior que no podemos ver, pero que son muy sensibles, pero son necesarios y hacen el trabajo más necesario. Y aunque no los podemos ver, aunque no están aquí a primera plana, están haciendo un trabajo importante para que nuestro cuerpo pueda vivir y pueda continuar con salud. De igual manera, aplicándolo a la iglesia, es el trabajo de muchos hermanos en la congregación. No son visibles, pero trabajan para el Señor de una manera vital y son muy necesarios para que el cuerpo pueda continuar avanzando. Y gloria a Dios por eso. Entonces no despreciemos la manera en la que el Señor nos ha diseñado y cómo Él quiere usarnos, porque todos tenemos una función vital dentro del cuerpo de Cristo. Y gloria a Dios por eso. Ahora, continuamos en versículo 23. Dice, aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Y aquí podemos ver esto como un principio de igualdad. El Señor equilibra la balanza, ¿sabe? Sabe cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Y por eso nos rodea de hermanos y hermanas que tienen dones y talentos que nosotros no tenemos. Bueno, y puedo ilustrarlo con el matrimonio. El esposo siempre va a necesitar de la esposa. Y de manera general, muchas veces como hombres, no vemos los detalles. Pero cuando nosotros decimos, no, ya esto es así, así, creo que podemos salir rápidamente de esta manera, vemos de manera general. Y entonces la esposa viene y dice, pero ¿y este detalle? ¿Y este otro? ¿Y este otro? Yo pensé que iba a salir más sencillo, pero ya vi que no. Un ejemplo con nuestra boda. Mi esposa y yo, ella se encontraba de viaje y cuando regresa de este viaje misionero, me pregunta que si ya había abarcado las cosas para la boda. Y yo le dije, ya está todo, casi que podemos casarnos hoy. Y cuando saca una lista y comienza a decirme, y yo, no, yo creo que solo 3 cosas de esa lista de 10 es que yo pensé que eran necesarias para ya poder realizar la boda.
Y ella se me queda viendo y dice, obviamente que no, hay muchas más cosas. Entonces es ahí un ejemplo como este, en donde vemos la necesidad que hay dentro del cuerpo unos con otros. Y el Señor se glorifica en medio de eso, ¿sabe? Y es necesario que esa misma funcionalidad haya dentro de la iglesia. Entonces no menospreciemos al hermano o la hermana, porque el Señor quiere usarlos para bendecir nuestra vida. Esto no es una competencia de ministerios, de quién sirve más, quién sirve menos. No, eso para el Señor es indiferente, porque no es por obras, es por gracia, es por su Espíritu, es por su amor y por su misericordia. Él ya lo hizo todo, no hay nada más allá que podamos hacer para poder ganar mayor favor delante de Él. Entonces, hagamos fielmente nuestra función como miembros del cuerpo de Cristo. Versículo 25. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Y ese es el punto clave de esta sección, el preocuparnos unos por otros, porque todos pertenecemos al mismo cuerpo. Somos hermanos en Cristo. Y por lo tanto, me caiga bien, no me caiga bien, nos llevemos bien o no, el Señor es uno solo. Y somos salvos por un mismo Salvador. Y tenemos un mismo espíritu y una misma labor, un mismo objetivo. Por lo tanto, tenemos que jalar hacia el mismo lado. Y dejar todas estas cosas de ego, de envidia y de orgullo a un lado para enfocarnos en obedecer lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Versículo 26 dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Y esto es importante, sumamente importante. Porque aquí es donde vemos cómo unos incluso han sido llamados para interceder, para orar, para clamar al Señor por otros hermanos que están doliéndose, que están pasando por una situación difícil. No es que nos vayamos nada más a llevar y decir, lo siento mucho. No, cuando nos habla acerca de que uno debe de dolerse con su hermano o hermana, nos está llamando no solamente a compadecernos, sino a activarnos y hacer algo por esa persona. Y muchas veces es simplemente dedicar tiempo de calidad para poder escuchar y animarle en el Señor y unirnos en oración y poder acompañarnos en oración durante ese tiempo difícil. Para que así, cuando el Señor traiga la victoria, unidos podamos gozarnos todos. En los tiempos de lucha, en los tiempos difíciles, el Señor nos llama a que todo el cuerpo podamos dolernos y compadecernos unos de otros. Y para que en el tiempo de gozo y alegría todos podamos venir también y alabar al Señor, glorificar su nombre, porque sabemos y entendemos que ha sido su obra, no la de los hombres. Versículo 27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Lo ven? El Señor ha diseñado un cuerpo en igualdad de condiciones. Y esta lista que tenemos acá no es una lista de importancia, sino es una lista de prioridades.
No es una lista de mayor valor al menor valor, no. Es una lista de prioridades. ¿Por qué? Porque en la iglesia, para que comenzara a funcionar en el primer siglo después de la ascensión de nuestro Señor, primero envía a su Espíritu. Pero luego de enviar a su Espíritu, Él ya había formado a los apóstoles. Y cuando nos habla de apóstoles, está refiriéndose específicamente a los apóstoles de Cristo y Pablo, a los cuales el Señor les dio una tarea. Y fue comenzar juntamente con los profetas en ese momento de darle el fundamento doctrinar a la iglesia para que ella comenzara a funcionar y comenzara a avanzar para poder comprender y conocer la voluntad de Dios. Hoy por hoy no tenemos apóstoles, pero tenemos misioneros que cumplen la labor de ser enviados con la palabra de Dios y de plantar iglesias o de apoyar a una nueva obra. No tenemos profetas, pero tenemos hermanos y hermanas usados con el don de profecía para animar, exhortar y amonestar a otros dentro de la iglesia. Son dones que son necesarios. Entonces el Señor puso un fundamento primeramente porque era necesario para que la iglesia de todos los tiempos tuviésemos la palabra de Dios, el consejo completo. Pero luego dice que maestros, porque era necesario que la iglesia tuviese personas, no solamente los apóstoles, sino diferentes hermanos y hermanas que pudieran enseñar a otros. Y esto es lo que va a traer madurez y crecimiento a la iglesia. Porque la enseñanza no es solamente la predicación, sino también el predicar con nuestro ejemplo, el caminar día a día con un nuevo creyente o con otros creyentes. Luego dice acá, los que hacen milagros, después los que sanan. Y lastimosamente, muchas veces esto lo han querido alterar el orden. Yo soy el que sana, entonces vamos a hacer campaña de milagros y sanidad. ¿Quién le garantiza a usted de que Dios va a querer venir a sanar a todos? Si durante el mismo ministerio de Jesús, no todos los enfermos fueron sanos. No todos sus apóstoles recibieron sanidad. Entonces, por eso también tenemos que tener claro que el Señor puede operar en diferentes maneras, directamente o a través de una persona. Pero lo importante es tener la comunicación con el Espíritu Santo y ser guiados por Él. Luego, los que ayudan. Ya hemos visto estos dones espirituales anteriormente, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y el versículo 29 y 30 son preguntas retóricas, sarcásticas de Pablo. ¿Son todos apóstoles? Claro que no. ¿Son todos profetas? Tampoco. Porque todos maestros hacen todos milagros, etc. No todos pueden hacer de todo, porque el Señor nos ha llamado y nos ha diseñado de una manera específica para que podamos movernos y funcionar correctamente conforme a la voluntad del Padre. Y me encanta cómo termina Pablo, o concluye esta primera sección, Pablo, en este versículo 31. Procurad, pues, los dones mejores. ¿Cuáles son? Pregunta la gente. ¿Cuáles son los dones mejores? Ya sé, el de misionero. El ser misionero es el mejor don. Y está sobre el pastor, porque tiene más admiración. ¡Wow! El que deja su casa y se va a otro país, a otra ciudad. Y lastimosamente eso sucede. Y cuando viene alguien a presentarse, yo soy tal persona, sí, yo soy misionero. Es lo primero que hace. O ¿quién es? Yo soy pastor el Señor me usa a mí con la sanidad y con la profecía. Algo que tenemos que tener claro primero es que los dones espirituales no nos dan identidad. Lo que nos da identidad y valor es Cristo. Y esta es la manera en la que el Señor nos quiere usar y nos usa conforme a su voluntad. Los mejores dones son los que el Señor nos ha dado individualmente a cada uno de nosotros para ejercer nuestra función.
Y podemos ilustrarlo con un constructor que tiene variedad de herramientas, pero no las usa todas dependiendo del trabajo que necesita hacer. Y las mejores herramientas son las que él puede usar para trabajos específicos. Si para la construcción en madera, ¿qué va a utilizar? Bueno, clavos, martillo, serrucho, son las mejores herramientas, las más idóneas para ese trabajo. Pero si tiene que realizar o tiene que hacer un piso de concreto, el martillo y los clavos no le van a funcionar, porque necesita una pala, necesita una cuchara o una llaneta. Entonces, esos son los mejores dones para cada uno de nosotros también. Debemos procurar realizar la función a lo que el Señor nos ha llamado a hacer, individualmente. Eso es lo mejor que podemos hacer. No hay mejor lugar que donde el Señor nos ha llamado a estar. No hay mejor lugar que a donde el Señor nos ha llamado a estar. Cumplamos nuestra función dentro del cuerpo de Cristo. Pablo cierra diciendo: mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y esta última frase nos da la transición a lo que él va a exponer en el capítulo 13. Porque sobre cualquier don espiritual, cualquier servicio y cualquier otra función que podamos tener, si el amor de Dios no habita en nuestros corazones, de nada vale nuestra función, nuestro servicio. Pero eso lo veremos la próxima semana. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor, gracias por tu palabra, gracias porque tú nos llamas, Señor, a habitar en unidad. Señor, gracias porque tú nos has llamado a cada uno de nosotros con una función específica, a hacer un trabajo específico. Y guíanos, Padre, por favor, por medio de tu Espíritu, a poder conocerlo, Señor, a los que aún no lo conocen, para que puedan ejercer y puedan cumplir la función, Señor, que cada uno de ellos necesita hacer dentro de tu obra, Señor, sabiendo que es en respuesta de agradecimiento, en respuesta de, Señor, de obediencia a lo que tú nos llamas a hacer, Señor, y es a servirte, Padre. Señor, de la mano con esto yo oro para que tú levantes obreros, Señor. Levantes obreros dentro de tu iglesia, Señor. Para que no seamos solamente oidores, sino que nos convirtamos también en hacedores de tu palabra, Señor. Para que las obras acompañen nuestra fe, acompañen la convicción, Señor, que hay en nuestros corazones, Señor. Y te damos toda la honra a ti, Señor, porque sabemos que tú eres el proveedor de todas las necesidades y eres tú, Señor, el que edifica tu iglesia. Gracias, Padre, por tu palabra. Te damos toda la gloria y la honra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.